con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenido a esta nueva edición de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Invitado hoy es Rodrigo Wagner, profesor de acá de la Facultad de Economía, también doctorado en Harvard, profesor on leave, está un poco, tiene que decidir, de la Universidad de Tufts en Estados Unidos, un experto en temas de productividad y emprendimiento. Hemos dado bastante el tema de la reforma tributaria y cosas macroeconómicas en las últimas semanas. Pero hoy vamos a tomar una cosa más específica. Por eso, primero, muchas gracias por venir, Rodrigo. Muchas gracias, Iván. Gracias por la invitación. El tema hoy viene un poco de más macro y más a largo plazo. ¿No? Hay una coyuntura política que se ha dado en torno a la reforma tributaria y los planes que tiene este gobierno con la economía, pero también algo que hizo este gobierno y que ha tenido poca resonancia, pero la que ha tenido ha sido muy positiva. No fue esta propuesta que sacó el Ministerio de Economía de cómo mejorar la productividad, mejorar el crecimiento a largo plazo, los cuellos de botella, que es un tema que tú eres un experto que has escrito y lo has tocado en diferentes ángulos a través de columnas, papers, etc. Lo primero, tú decirte, ¿qué reacción tienes al plan que anunció el Ministerio de Economía y son tipos de políticas que van hacia ese objetivo? Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación a conversar y gracias por darle énfasis a los temas de productividad que a veces se pierden mucho en la prensa cuando estamos muy preocupados de si el banco sube o baja 25 puntos base la tasa, que al final puede hacer la diferencia en el día para mucha gente que está vendiendo bonos, pero que no, el crecimiento del país no se juega con más o menos 25 puntos base. Esa institución es tremendamente importante, el Banco Central es enorme, la macro de coyuntura yo creo que en Chile está bien manejada, pero como tú dices bien, el gran desafío es entender cómo podemos producir más y tener más bienestar en el largo plazo. La tasa de crecimiento potencial, de la cual se hace mucha referencia, pero la realidad es que en economía no entendemos demasiado qué mueve eso. Sabemos que la educación la mueve y hasta cierto punto lo que me gusta del plan es que está tratando de hacer ciertas apuestas estratégicas que a mí me parecen interesantes en un contexto en un país donde las cosas funcionan. Si tú piensas en un plan de productividad en los años 80, oye, bajar la inflación era efectivamente algo que ayudaba a mejorar la productividad. Tú tenías a los gerentes preocupados en vez de estar preocupados de cuándo le iban a pagar o de cambiar los precios, están preocupados de producir más y mejor. La inflación es eso. Después, no tener tantas crisis fiscales era realmente un aumento de productividad. Pero en Chile todo eso ahora es un dato. Es un dato, uno lo toma como la base de la pizza, digamos. Y ahora viene cómo construimos algo nuevo. Hay un desafío que es, hay razones para diversificar en el margen un poquito nuestra matriz productiva, porque no toda la diversificación puede ser financiera. Y ahí el plan quiere hacer una propuesta interesante. También me gusta dentro del plan que lanzó el gobierno una componente que ellos la llaman un fondo, pero que hay que pensarlo como bienes públicos complementarios a la industria. Si hay una industria en particular que necesita algo, no necesariamente va a necesitar impuestos más bajos, sino que a lo mejor necesita un puente, pero no tenemos buenos mecanismos para que las empresas puedan solicitarle esos bienes públicos complementarios al Estado. Tenemos ejemplos de desarrollos industriales brutales, como los que ocurrieron, o brutales de buenos, digamos, como los que ocurrieron en Corea, donde realmente había una coordinación a nivel de detalles productivos entre lo que necesitaban las empresas y el gobierno. Obviamente uno no quiere llegar a estructurar la dictadura de Park aquí en Chile. Incluso tenemos ejemplos de, no sé, el mismo ejemplo de cómo se estructuró Valle Nevado. Bueno, los inversionistas de Valle Nevado en Chile fueron a pedirle ahí al ministro de Hacienda de la época, en los 80, una persona muy influyente, que les diera ciertas garantías para ver si ellos hacían, esencialmente si necesitaban el camino. Bueno, y ocurrieron esas garantías. Se hizo política industrial específica para sectores específicos,
pero sectores con potencial de crecimiento. Obviamente uno no quiere y el gobierno, si yo estoy leyendo bien el plan, no está planteando elegir sectores a dedo para fomentarlos de la nada, pero sí tratar de proveer bienes públicos complementarios para que ciertos sectores se desarrollen. Yo creo que eso es algo que puede ser muy interesante. Eso lo han criticado un poco porque en el gobierno anterior deshicieron ciertas cosas que se habían hecho previamente que apuntaba a estas políticas de crear clústeres, ¿no? Ahora, si lo interpreto bien, el plan del gobierno vuelve un poco a crear polos de crecimiento en ciertas industrias, en ciertos sectores, con ciertas políticas, ¿no? Siempre los americanos o la propuesta, ¿no?, o la teoría económica más neoliberal o más anglosajona siempre ha sido crítica de estas políticas que son más usadas en Europa y en los modelos de crecimiento de los tigres asiáticos. ¿Tú cómo ves el balance en Chile? ¿Cuáles son los pros y los contras, si es necesario o si el mercado realmente como debería elegir? No, yo creo que el mercado provee un feedback brutal de bueno en términos de que algo es viable en el largo plazo o no. Ahora, en etapas tempranas de una industria hay que hacer apoyo. Si uno mira, y tú hiciste un poco la distinción como a la analogía, como quien dijera, mira, o más free market y más anglosajón. Pero en Estados Unidos se hace, no te estoy hablando de Europa, no te estoy hablando de Francia, te estoy hablando de Estados Unidos, se hace un montón de esfuerzos industriales específicos en lo que es, por ejemplo, la industria de defensa. O sea, toda la innovación al final se hace a punta de compras públicas. Claro. Si hay maneras de reestructurar compras públicas para hacerlas un poquito más innovadoras, es lo que hace el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Las compras en salud en Estados Unidos son muy importantes para la innovación. Y claro, para ello también es un poquito más fácil, porque escribí un poco al respecto. El Departamento de Defensa de Estados Unidos no le puede ir a comprar un dron nuevo a los rusos. Tienen que hacerlo ellos, ¿cierto? Y si están comprando algo, es algo de frontera. En cambio acá, si nosotros queremos comprar algo militar, probablemente ya lo ofrece alguien afuera, entonces es más difícil que sirva como política industrial. Pero en el margen, uno no quiere hacer el F-16 acá, tampoco no tiene sentido que nosotros hagamos todo. Pero sí, a lo mejor uno podría hacer apuestas estratégicas con ciertas áreas. Porque la alternativa, la pregunta que uno sí tiene que hacerse cuando uno dice, no, mira, no hay que hacer alguna apuesta estratégica, es decir, mire, nuestra economía va a depender mucho del cobre y ese riesgo no lo podemos diversificar. Las acciones del Falabella dependen de cómo le vaya el cobre, tu sueldo y el mío dependen de cómo le vaya el cobre. Y un montón de otras cosas más. Y la pregunta es, como no tenemos instrumentos financieros para diversificar eso, ¿por qué? Porque no podemos vender el riesgo del cobre de Chile el año 2020. Podemos vender futuros a 3 años, un par de cosas así. Claro. Y tampoco es tan agradable hacer futuros con Codelco, claro, ¿cierto? Entonces, pero incluso el nivel de actividad económica en el país, todos los segmentos no transables van a depender un poco de cómo le vaya a la industria del cobre. Y no tenemos herramientas para diversificarlo. Entonces, un argumento totalmente estándar, neoclásico, hasta neoliberal, es que, oye, si no hay instrumentos donde en realidad nos importa la volatilidad del crecimiento en Chile, no solo el valor esperado, sino que también la volatilidad, bueno, hay que diversificarse y una de esas estrategias es decir, mira, a lo mejor hay áreas que no hemos explorado suficiente. Ahora uno tiene que decir que son como los dos grandes paradigmas. En un paradigma, las empresas todas tienen sus planes de negocio perfectamente evaluados. Están todos así ordenaditos desde el plan de negocio espectacular que te da retorno sobre activo 100% hasta el plan de negocios más atorrante que tenga, así que es perder plata. Sí. Y uno emprende, y si tú no tienes un modelo donde el gerente de finanzas de la empresa esencialmente entiende todos los proyectos perfectamente, lo está evaluando constantemente, ahí no hay nada que hacer para el Estado. Pero ¿qué pasa? Hay muchos planes que no existen. Hay muchos planes que no existen, por ejemplo, porque tú no partes una industria de relojes si no tienes especialistas relojeros. Hay muchos problemas del huevo y la gallina en el desarrollo de nuevas industrias, entonces ahí es donde hay un rol para el Estado en tratar de entender. Déjame porque sí, se nos acaba el tiempo para dos temas. Sí. Tú has escrito en columna en La Tercera dos temas. Uno, que si lo puedes expandir un poco, es que en Chile hay una énfasis demasiado fuerte en hay que crear empresas, emprendimiento y empresas. Tú dices que eso no es tan necesario como que las que existan sean mejor manejadas.
Y otro tema que era también el tema de la meritocracia, ¿no? Pero quiero el primero, que si puede expandir un poco el hecho de que el crear empresas en sí mismo no es una solución, sino que las que tenemos, manejarlas mejor, y ahí va el tema de la educación, la capacidad, el capital humano. Bueno, muchas gracias, porque también mucho del debate de crecimiento económico o facilitar lo que se llama private sector, desarrollo del sector privado, private sector development, es decir, no, mira, bajemos las barreras, un Estado que no moleste, política industrial del estilo un Estado que no moleste, más empresas que se generan. ¿Qué es lo que muestra un poco la evidencia, no exactamente de Chile, pero sí de otros países latinoamericanos? Es que cuando se han hecho reducciones brutales en el número de días para partir una empresa o cosas así, efectivamente parten muchas más empresas, pero las empresas que parten en promedio tienden a ser mucho más chicas que las empresas que existen. Porque hay un efecto de selección. Los buenos proyectos se hacen igual, en promedio. Sí. Igual hay ciertos Bill Gates escondidos en esas empresas nuevas, entonces uno de ellos a lo mejor podrá tener un potencial de crecimiento mayor. Y lo que uno ve es que el share de mercado de las empresas nuevas es relativamente bajo. Entonces, más empresas nuevas tienden a ser empresas chicas, y lo que nosotros necesitamos para crecer en el país es esencialmente que las firmas tengan capacidad de escalar. Y muchas empresas que nacen sin potencial sin mucho potencial de crecimiento. Entonces, cosas que a mí me parecen importantes, todo el tema de, qué sé yo, private equity para reestructuración de firmas familiares para que escalen. Segundo tema, profesionalización de empresas familiares, donde a lo mejor la empresa familiar fue muy útil en un contexto de contratos incompletos, donde es muy difícil partir una empresa. La familia provee insumos intermedios, tu cuñado te puede ayudar con una evaluación de proyecto porque todavía no tienes caja para financiar algo, entonces te ayuda mucho a sobrevivir en etapas tempranas. Pero esa misma estructura familiar, ha mostrado la investigación, a veces no es la mejor para escalar, pero quizás sí hay que profesionalizarla. Y lo que uno necesita para que esencialmente suban los salarios en Chile, que es lo que uno espera en el largo plazo, eso es un país desarrollado, un país donde los salarios suben, no es, el capital humano te sirve y todo, pero en el mediano plazo lo que tú necesitas es que otra empresa te haga una oferta de empleo, y para eso otra empresa tiene que ser más productiva. A ti no te pagan por tu productividad en el mostrador mercado, te pagan por cuánto te ofrecería la competencia. Y si la competencia no escala, entonces tu salario tampoco va a subir. Así es como se desarrollan las economías, y entonces tratar de atacar aspectos que hasta cierto punto se han incorporado en la agenda de productividad, pero son muy difíciles, realmente son de frontera. ¿Cómo uno va a ir a explicarle al gerente de una empresa de que en realidad esta es la otra etapa? Ahí el Estado tiene que dar incentivos para que eso ocurra, pero no puede ir a hacer micromanagement de una empresa tampoco. Ya. Mira, lamentablemente este es un tema que me hubiese gustado explorar más. Yo me pasé en el tiempo, hoy día estamos un poco apretados, siempre ando pidiendo disculpas porque me paso, no me paso, pero te vamos a invitar en un par de meses que volvamos a hablar de algunos de estos temas. Esta ha sido una nueva edición de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nuestro invitado hoy fue Rodrigo Wagner. Rodrigo, muchas gracias nuevamente por haber venido. Nos quedamos cortos porque los temas cuando son más macro y menos de coyuntura, se dan para analizarlo y darle más profundidad. Pero será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Y bueno, síganos por Twitter. Gracias.